Hablaremos de termorregulación. La regulación de la temperatura es uno de los temas que a veces suele pasarse de largo en la mayoría de los rubros de la medicina debido a que se da por hecho que el estudiante conoce cómo se regula la temperatura. Y bueno, aunque el tema está distribuido de diferentes partes, diferentes maneras, trataremos de dar un abordaje que nos dará la capacidad de comprender la regulación normal de la temperatura y las alteraciones que podrían surgir a partir de modificaciones de variables funcionales muy puntuales. Entonces, vamos a empezar. Y bueno, lo primero, ¿no? ¿Qué es termorregulación? Pues realmente no hay que darle una definición, ¿no? Pero es el mantenimiento de una temperatura corporal central estable. Y entonces, muy importante es la palabra central aquí. La palabra central nos da el primer tip, ¿no? O sea, entonces hay varias temperaturas, ¿no? O sea, a mí siempre me toman la temperatura en la axila, tal vez en la boca, o bueno, durante la pandemia, en la frente, en el brazo, bla, 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 ¿verdad? Vamos a ver cuál es cuál, ¿no? Y entonces, por eso me dice aquí, ¿no? Pues cuál es la otra temperatura, ¿no? Si ya me dices que la temperatura central, pues cuál es la otra, ¿no? Entonces, está la temperatura corporal periférica y está la temperatura corporal central. La que nos importa a nosotros es la central, pero la periférica, pues como su nombre lo dice, es la de la periferia. Entonces, la cantidad de sangre que le llega a cada uno de los tejidos, pues no es la misma, ¿no? Entonces, la sangre es el líquido que tiene la temperatura en el cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo tiene a grandes rasgos dos temperaturas, la que está en el centro, la que está en el núcleo del cuerpo y la que está en la periferia. Entonces, normalmente la temperatura de las extremidades, de los dedos, de los labios, de la frente, no tanto, no, pero de los labios, de los pies, ¿qué tal? Los testículos, los genitales masculinos, ¿sí? Suele ser 4 grados centígrados menor. 4 centígrados menor, ¿no? Entonces, eso me dice, me da una idea de la cantidad de riego de flujo sanguíneo que están recibiendo los órganos, ¿no? Mientras más lejos estemos del centro, menos flujo reciben los órganos. Bueno, hay que tener en cuenta que hay situaciones en las que puede cambiar la temperatura. Entonces, ya hablamos de que existen dos. Para fines prácticos, a partir de ahorita nos vamos a referir a la central, que es la que ustedes van a medir cuando hagan su toma de la temperatura o el personal de enfermería les ayude, que principalmente va a ser con el termómetro debajo de la lengua, en la axila y en los niños que no cooperan sería en caso rectal, que finalmente son temperaturas muy similares y se encuentran muy cerca del núcleo. Y bueno, la temperatura corporal normal realmente no hay un valor. Cada quien le va a poner números que quiera, ¿no? Y bueno, aquí el libro de fisiología menciona que los valores normales son de 36 a 38. Realmente no nos vamos a pelear. Y más adelante en sus cursos se van a dar cuenta que existen, que no es tan importante el número, sino que es más importante lo que acompaña al número. Ujú. Porque que tal vez una persona en Alaska o tal vez en, en- en alguna ciudad muy al norte del planeta, pues mantenga temperaturas corporales diferentes a las que las mantiene alguien que vive en el Ecuador, ¿no? Y que finalmente los dos están hasta cierto punto normales, ¿no? Porque cada quien tiene su normalidad. Pero al final de cuentas, bueno, eso lo vamos a estar revisando en los siguientes temas. Entonces vemos aquí en la imagen, estamos viendo valores normales, bueno, esto es lo que ellos pusieron, y podemos ver que ellos están diciendo o comentando que mientras más aumentamos la temperatura van a pasar cosas y mientras disminuye la temperatura van a pasar otras cosas. Y bueno, esto corresponde al efecto de la temperatura este, sobre las funciones corporales. Y es muy simple, ¿no? Ustedes imagínense que nuestro cuerpo está constituido 60% de agua, bueno, 2/3 de agua, ¿no? Y entonces esa agua va a modificar su estado de la materia dependiendo de la temperatura, ¿no?
Y pues hay que tomar en cuenta que nuestro cuerpo también está constituido por otras moléculas que son azúcares, proteínas, lípidos, ¿no? Y entonces, imagínense que nuestro cuerpo son aceites, son gelatinas, son tal vez patés, ¿no? Que están ustedes en el refrigerador o en el congelador. Pues, ¿qué le pasa al paté, la mantequilla? ¿Qué le pasa a la gelatina, ¿no? Cuando se enfría y qué le pasa cuando se calienta, ¿no? Entonces, ponte a imaginar eso mismo que le pasan a esos alimentos. Pues es el análogo de lo que le va a pasar a tu cuerpo. Y entonces podemos ver que mientras más vamos aumentando la temperatura podemos tener un fracaso multiorgánico y lesiones cerebrales, que finalmente no, esta no es la regla, ¿no? Pero entender qué le va a hacer la temperatura a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está formado de moléculas. Al momento, ¿sí? Se van a desnaturalizar las proteínas, ¿sí? Van a destruirse los enlaces débiles. El calor destruye todos los tipos de enlaces débiles que ustedes conocen, enlaces de hidrógeno, atracciones de Van der Waals, bla, bla, bla. Y entonces todas esas moléculas, enzimas, proteínas, carbohidratos, moléculas de señalización, ¡pum! Nada sirve ya, ¿no? Ahora vete al extremo, al otro extremo, baja la temperatura, nuestro cuerpo se va a hacer mantequilla y gelatinas, ¿no? O sea, va a aumentar en gran medida la viscosidad, ¿sí? Del líquido que nos compone. Y bueno, eh, todas esas moléculas que están disueltas en el líquido que es nuestro cuerpo, nuestra sangre, nuestro líquido intracelular, extracelular, pues no van a viajar de la manera en la que viajaban antes, ¿no? Entonces, esas serían las consecuencias. Entonces te pones a imaginar, no, pues se friega todo, ¿no? Y pues sí, se friega todo. Nada más que afortunadamente nuestro cuerpo, como vamos a ver ahorita, tiene la capacidad de hacer algo al respecto. Entonces, ya les estaba mencionando esto, donde se puede medir la temperatura corporal central. Les había dicho que rectal, timpánica, en algunas ocasiones lo van a empezar a ver con el personal de la enfermería, que tiene una especie como de pistolita que tiene como un otoscopio que se inserta en el oído externo y mide la temperatura directamente del tímpano, no del conducto externo, sino del tímpano por medio de un sensor. Y axilar, ¿no? Bueno, rectal y en la boca es una medida que también utilizamos porque es muy sencilla. Entonces, existen algunas situaciones, ya antes de pasar y entrar en calor, existen algunas situaciones donde hay cambios en la temperatura corporal. Una disculpa por los errores de ortografía, ¿no? Pero bueno, hay cambios en la temperatura corporal y bueno, esas situaciones son puntuales y tienen su razón de ser y cuando acabemos de ver este tema van a decir, no, pues claro, ¿cómo no va a bajar la temperatura o cambiar la temperatura corporal en estas personas, ¿no? Entonces empezamos con el ritmo circadiano. Entonces, una persona no tiene la misma temperatura en la noche que en la mañana, que en el día que en la noche, ¿no? Entonces, eh, ¿a qué responde que una persona no tenga la misma temperatura en el día que en la noche? Bueno, a las variaciones hormonales. Y entonces, ustedes recordarán en sus cursos de fisiología que las hormonas tienen variaciones circadianas, ¿no? Del día a la noche. Hay algunas hormonas que se secretan en el día, en la mañanita, tal vez, ¿no? Ustedes se acuerdan, ¿no? Que en la mañanita se secretan el cortisol, las hormonas, este, del estado de alerta y esos prenden un poquito, ¿no? Aumentan un poquito el metabolismo basal y en la noche pues realmente el metabolismo basal disminuye a solo utilizarse realmente el sistema nervioso. Entonces la temperatura va a cambiar y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a meter en una ecuación hasta cierto punto. El ciclo menstrual. El ciclo menstrual y bueno, suena así como muy vulgar, ¿no? Pero ando caliente, no andan calientes, alguien. Entonces, eso responde al cambio de la temperatura a través del ciclo menstrual. Y bueno, ¿por qué cambia la temperatura en el ciclo menstrual? Existe una hormona que se secreta por el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es el remanente del folículo que cuando sale el óvulo y viaja a través de las trompas de falopio y no se implanta, por ejemplo, o se implantara, bueno, el cuerpo lúteo es lo que queda en el ovario, ¿no? Este, una formación que es el derivado de todas esas células foliculares y de la lútea y de la granulosa que quedan ahí en el ovario y que están secretando progesterona. Y la progesterona tiene un efecto vasodilatador importante.
este efecto vasodilatador importante y algunos de los otros cambios que puede causar la progesterona cambian la temperatura. Entonces, progesterona aumentó la temperatura, así, flash. Pero bueno, ¿cómo le hace la progesterona por aumentar la temperatura? ¿No? Y ahorita vamos a ver que algunas de las cosas que tienen que ver con la temperatura tienen que ver con los vasos sanguíneos, con el metabolismo basal, vamos a ver algunas cositas. Y el envejecimiento, tú de volada te vas a poner en cuenta. Los adultos mayores tienen un menor metabolismo basal, o sea, obviamente se me está veniendo a la mente, menor metabolismo, menor producción de calor, menor temperatura. Siempre tienen frío, ¿no? Siempre tienen frío. Porque no producen calor. Las personas mayores pierden su masa muscular, que es uno de los de los productores de calor más importantes, y bueno, no producen calor. Entonces, la pregunta que se van a hacer ustedes, si las temperaturas solamente pueden ser entre 36 y 38 y después de eso, arriba para abajo, causan problemas, ¿cómo le hacemos los seres humanos para sobrevivir a temperaturas tan extremas? Y le faltó ahí el signo de interrogación, pero pues realmente la respuesta es muy sencilla, es lo que vamos a ver ahorita, ¿cómo le hace alguien para vivir a una temperatura? O sea, por ejemplo, a veces en Mexicali, ¿no? Que está la temperatura, no sé, fuera 35 grados. Bueno, es una temperatura corporal que parece normal, ¿no? Pero a veces está a 40, a 50, en las noches puede llegar a veces a 5, ¿no? En invierno, entonces, ¿eh? ¿Cómo le hace el ser humano para no? Bueno, lo hace porque somos capaces de, en el caso necesario, generar calor y en el caso contrario, disipar o perder calor. Entonces, y de hecho vamos a ver que el cuerpo hace otras cosas aparte de esto. Pero los seres humanos somos capaces de perder o ganar calor hasta cierto punto. Netamente hablando, no perder o ganar calor, o ganar o perder calor, como quieres que. Y entonces aquí vamos a ver cómo le hace el cuerpo para hacer eso, ¿no? Entonces tenemos nosotros el llamado equilibrio de calor, que es un término que realmente me saqué de la manga, pero bueno, viene mucho al caso, el equilibrio de calor, y nos habla de que nosotros tenemos que tener un equilibrio entre la ganancia y la pérdida. Ganancia y producción, ganancia slash producción y la pérdida de calor. Entonces, lo que ganamos y producimos debe ser igual a lo que perdemos. Y entonces si se están dando cuenta, hay unos que están de un lado, unos que están del otro lado y unos que están de los dos lados, ¿no? ¿Por qué? Bueno, podemos ganar y producir calor de esta forma y podemos perder calor de esta forma. Entonces, te das cuenta que no digo la palabra frío, ¿verdad? ¿Y por qué no estoy diciendo la palabra frío? Porque realmente el frío es la ausencia de calor. Aquí nada más vamos a hablar de calor. Y entonces vamos a dar una pequeña descripción a todo esto que está aquí. Y realmente el primero es autoexplicado, ¿no? Metabolismo, pues está autoexplicado qué es el metabolismo. Ustedes semestres completos de hablar del metabolismo y de que depende, que el oxígeno, que el CO2, que la fosforilación oxidativa, que bla, 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 ¿verdad? Bueno, ustedes ya saben que cuando se utiliza oxígeno, cuando se utiliza energía, es el metabolismo, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces, vamos a hablar de esos temas que se acaban de ver y los vamos a mencionar. Vamos a empezar por trabajo. Trabajo es una palabra que es muy confusa para todos, realmente, porque es una palabra que asociamos nosotros a algo que no tiene nada que ver con la termorregulación. Pero en termorregulación nos referimos a trabajo cuando hablamos de la energía que aplicamos a otro cuerpo. Entonces yo les di hoy el ejemplo clásico, ¿sí? Nosotros estamos estudiando para un examen, nos damos cuenta que ya vamos a reprobar y le damos un puñetazo a la pared, ¿sí? Le doy un puñetazo a la pared y entonces el trabajo es la energía que yo le transmito a la pared, ¿sí? Entonces, yo cuando le doy un puñetazo a la pared, le transmito energía a la pared y esa energía que se la transmito hasta cierto punto es calor. Entonces le transmito cierto calor a la pared, ¿sí?
Pero es muy poco, ¿no? Realmente no voy a perder calor, porque al mismo tiempo yo también estoy generando calor, ¿no? O sea, estoy dando el puñetazo, eso genera calor, y le doy un puñetazo a la pared, le transmito calor a la pared. Eso es trabajo, la energía que le apliqué a otro cuerpo, que le transmití a otro cuerpo. Es una forma de perder calor. Realmente yo les diría, para fines prácticos, póngale una tacha. Eso nunca lo considero. Y de hecho, si se dan cuenta en el dibujito aquí de la persona que está corriendo con los audífonos de hace 20 años, no se mencionó el calor. Digo, el trabajo. Entonces, pero siempre está por ahí en los libros y luego dicen, no, pues ¿qué es eso? Ah, bueno, pues se los explico. Muy bien. Dejando de lado el más difícil, pasamos por el más fácil, que es evaporación, que es la pérdida de temperatura a través del vapor de agua. O sea, nosotros, por evaporación, perdemos calor de una forma muy interesante. Y estamos viendo ahí la persona corriendo, le estamos viendo y estamos viendo que está sudando, ¿no? Eh, pero no solamente es el sudor, también es, como vemos en la imagen, la respiración. Nosotros, como ya recordamos de los cursos de fisiología, ¿no? Hay cierto vapor de agua en las vías de conducción, en las vías aéreas y bueno, el sudor. Entonces, en el momento que el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso, se está perdiendo calor. Y al mismo tiempo, y mucho más importante, realmente mucho más importante, en el momento que esa molécula de agua sale de nuestro cuerpo, no solo sale el agua, sino sale el agua con temperatura. O sea, nosotros sacamos de nuestro cuerpo una molécula de agua que tiene cierta energía, que esa energía es temperatura. Entonces, ¿cómo perdemos calor por evaporación? ¿Sí? Perdemos calor por evaporación en dos momentos. Cuando la bolita de agua, cuando la gota de agua sale de nuestro cuerpo y cuando esa gota eh, se evapora, como dice el nombre, ¿no? Entonces, esa es una de las formas y las más comunes de perder calor. Y es la forma de perder calor, pues realmente la más común y la que todos conocen, ¿no? El calor del agua sale del cuerpo a través de una gota de agua que se formó por el sudor o por el vapor de agua y ese agua después se va a evaporar y de esa forma perdimos cierta cantidad de calor. Que esa es la evaporación, como estamos viendo aquí. Y tú ya te estás poniendo a pensar, no, pues ya le estoy agarrando la onda, de esta forma puedo perder calor. Y vienen otros términos aquí que suelen ser muy aplicables en ciertas situaciones y más que nada en situaciones de la vida cotidiana. Cuando en las patologías como tal no se aplican tanto estos tres, pero fisiológicamente hablando y en condiciones normales, la convección, conducción y radiación son uno de los métodos que, como les había dicho, en estos se puede perder o ganar calor. Y vamos a ver qué es convección, conducción y radiación. Entonces, convección es la transferencia de calor entre un fluido y un sólido. ¿Cómo que entre un fluido y un sólido? Entonces, existen, en esta imagen vienen varios ejemplos y los voy a explicar para que les quede el ejemplo mucho más fácil a ustedes. Vemos, por ejemplo, el flujo de aire entre un fluido y un sólido. Entonces, en este caso, ¿cuál es el fluido? El fluido es el aire y el sólido es el cuerpo. Entonces, del cuerpo al aire, ¿sí? O sea, entre el sólido y el fluido se transfirió calor. O sea, nuestro cuerpo le transfiere calor al aire. Eso es convección. Y es uno de los métodos que ustedes utilizan siempre que tienen calor, ¿eh? Ponen un ventilador y ese ventilador, el ventilador no te está enfriando. De hecho, el ventilador solamente avienta el aire y ese aire tú le transfieres calor al aire. Y entonces como está pasando aire nuevo, tú le sigues transfiriendo calor a ese aire nuevo que está pasando. Si el aire se quedara estático, llegaría un momento en el que se igualarían las temperaturas y realmente no perderías más calor. Por eso un ventilador, aunque no está prendida la refrigeración o el aire acondicionado, te ayuda a perder calor porque está pasando aire nuevo que es al que tú le transmites cierto calor, ¿no? Entonces esa es una forma muy importante. Otra forma interesante es de los músculos a la sangre.
Los músculos serían aquí el sólido y la sangre es el fluido. Entonces el músculo, y esto solamente es durante el ejercicio, ¿no? Durante el ejercicio utilizamos los músculos esqueléticos, y los músculos esqueléticos, si no pierden calor, pues van a disfuncionar de la manera que ya mencionamos. Entonces la forma en la que se pierde calor del músculo, pues es que el músculo cuando se está contrayendo genera calor, y al generar calor ese se va a transferir a un fluido. El fluido es la sangre. Y entonces esa sangre después tiene que pasar a la piel, ¿no? Entonces la sangre pasa a la piel, y entonces la sangre le transfiere el calor a la piel es el sólido, el fluido es la sangre, y entonces la piel, siendo sólida, le pasa el calor al aire. Entonces esa es la cadena, ¿no? de transferencia de calor por convección. De sólido a líquido, músculo a sangre, de líquido a sólido, sangre a la piel, y de sólido a fluido, que es de piel al aire. Entonces, entre un fluido y un sólido. Entonces, esa es la clásica, entre un fluido y un sólido. Y esa siempre se la van a preguntar en todos lados. Ahora, esa es la clásica, porque es la que ustedes todos los días están aplicando, perdiendo, ganando calor. Ahora, ¿qué es conducción? Conducción, dos sólidos. Dos sólidos en contacto. Fácil. Fácil. Ahorita tú estás ahí tal vez en la cama, o estás en tu escritorio, estás con la laptop, con el celular, bla, 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 y estás tocando algo. Esos dos sólidos, o sea, tú y lo que estés tocando. Yo en este caso estoy tocando ahorita un escritorio, estoy recargado en un escritorio, estoy a veces moviéndole al mouse. Eso lo estoy tocando. Entonces, yo estoy más caliente que el mouse. Entonces, yo le estoy transfiriendo calor por conducción, ¿sí? Porque somos dos sólidos. En la habitación en la que estoy ahorita no fluye el aire, para nada. Entonces no estoy transfiriendo calor por convección. Realmente probablemente ya nos equiparamos de calor la habitación y yo, porque hace mucho que no ha variado mucho la temperatura donde estoy. Pero por conducción yo probablemente sí le estoy transfiriendo calor a los objetos que estoy tocando. Aquí tengo una botella de agua, por ejemplo. Esta botella de agua, la botella como tal es sólida. Entonces yo le transmito calor a la botella, y probablemente la botella le transmita calor al agua, ¿sí? Que está fría. Entonces, una característica importante es que, y esto creo que es un paréntesis que debería dejar claro, es que un fluido estático es lo mismo que un sólido, ¿sí? O sea, dos sólidos son dos cosas que están estáticas completamente, que no se están renovando, sería. Entonces espero que más o menos haya quedado claro esto. Entonces yo toco la madera esta, conducción. Si me baño, eso es muy interesante. Si yo me baño, me cae el agua y está renovándose esa agua. Esa agua se está llevando el calor que yo le transmito a ese fluido, ¿no? Eso es convección, ¿verdad? Entonces, se podría decir que la convección es una conducción dinámica. Es una palabra muy interesante, que estaba pensando en eso. Vamos a ver qué es radiación, que es la última, que es la que suele ser más simple. Y la radiación solamente es la transferencia de calor entre dos sólidos que no están en contacto a través de ondas electromagnéticas. Entonces, los cuerpos que generan calor causan, generan ondas electromagnéticas. Y esas ondas electromagnéticas pueden viajar a través del aire y del espacio, perdón, y interactuar con otros cuerpos. Por ejemplo, el sol. El sol no me está transfiriendo calor ni por convección, o sea, no estoy tocando no. El sol es difícil de describir si es sólido, ¿eh? Es sólido hasta cierto punto, se podría decir, aunque es complejo decir que es el sol en estas clasificaciones que estamos usando. No lo estoy tocando y no se está comportando como un fluido y no me está tocando. Entonces el sol realmente me transfiere calor por radiación, por ondas electromagnéticas, y yo hasta cierto punto podría transferirle calor a la pared que no estoy tocando, ¿no? Por ondas electromagnéticas y la pared a mí. Pero bueno,
es un tipo de transmisión de calor que es poco eficaz, porque depende mucho de la interfase, ¿no? Que es el aire o el espacio, porque van a bajar. Entonces imagínense la cantidad de energía que genera el sol para que esas ondas electromagnéticas lleguen hasta ti, ¿sí? Y tú al sol no le importas. Entonces, eso es todo. Entonces ya vimos las formas en las que podemos ganar o perder calor. Entonces, la forma en la que ganamos calor o producimos calor, que sería la palabra, pero finalmente, si hablamos de un balance, sería ganancia-pérdida, sería el metabolismo. Nosotros producimos calor por todo lo que te ocurre, ¿sí? O hasta por lo que estoy hablando, estoy produciendo calor. Mis músculos de la boca están produciendo calor, 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 ¿no? Y las formas en las que perdemos calor, el trabajo vale cake, ya les dije. La evaporación es el método por excelencia del ser humano para perder calor. Tiene sus límites, como ya veremos más adelante. Eh, y los métodos que puedes ganar o perder es la radiación. Si tú estás más caliente, pierdes. Si el objeto está más caliente, tú ganas. O si las ondas son más fuertes, tú ganas. La conducción va a depender de la temperatura, por ejemplo, de la botella. Si es un café que está muy caliente o si es un café frío, pues va a depender hacia dónde va a ir el calor. Y la convección también. ¿Qué tal si el aire que está fluyendo está a una temperatura Mexicali en la salada, ¿no? O el aire que está fluyendo, pues ahora es diferente, ¿no? Estamos acá en Alaska, ¿no? Entonces es diferente la temperatura. Esto puede ir para los dos lados. Entonces siempre hay que tomar esto en cuenta. Y bueno, como ya les había mencionado esto, entonces nuestro cuerpo se encarga de mantener ese equilibrio por algunos mecanismos fisiológicos importantes. Entonces, le vamos a dejar la primera parte hasta aquí y vamos a continuar ahora sí con la regulación de la temperatura en forma en un siguiente video. Saludos, chicos.